Entonces, digamos que lo más básico y por donde vamos a arrancar es qué es un dato personal, entender qué es un dato personal. Un dato personal es cualquier dato que se le pueda relacionar a una persona identificable. Eso es un poquito enredado, pero vamos a desmenuzarlo. Es cualquier dato que se le pueda relacionar a una persona identificable. Entonces, por ejemplo, el dato tiene barba, Julián tiene barba. Entonces, sí, Julián el de registra. Cuando digo Julián el de registra, ya lo hago una persona que identificable. Pues puede que me identifiquen en algunas partes y no en otras. Pero entonces, ¿con qué nos identifican en cualquier parte de Colombia? ¿Con nuestra qué? Por nuestra cédula de ciudadanía, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo en una base de datos la cédula de ciudadanía y otras columnitas o otra información, pues ya ahí estoy teniendo datos personales porque son datos que le estoy relacionando a una persona. Los datos personales normalitos que casi siempre hablamos son el nombre, el apellido, el teléfono o el número del celular, la dirección de la casa, la dirección del trabajo, el correo electrónico y el cargo que ocupa dentro de la empresa, ¿cierto? Esos son datos personales. Pero hay muchísimos datos personales. Por ejemplo, nuestras fotografías tienen un tema que se llama la geometría facial. Y gracias a la geometría facial nos pueden identificar, ¿sí? Entonces, nuestras fotografías corresponden a datos personales, nuestros videos son datos o videos donde salgamos nosotros son datos personales. La fórmula de las gafas que uso son datos personales. La talla de la ropa que uso, la frecuencia con la que voy al supermercado, mis preferencias sexuales, deportivas, religiosas, etcétera, cualquier tipo de preferencia hace parte de mis datos personales. Eh, entonces, voy a hacerle una pregunta a los de la estancia, para que me prendan ahí la cámara y el micrófono, para que no me dejen solo, que me aburro. Entonces, allá en la estancia, a ver, yo les pregunto, ¿la dirección del hotel es un dato personal? Sí, sí, No. sí, señor. No, No, porque no. es público. Es un establecimiento público. Ya la dirección. No porque, ojo, porque no es un dato de una persona, ¿cierto? Sino que es Es un de dato de negocio. una Es empresa, público, ¿cierto? puede mirarla. Pero yo no sé, digamos que por allá el nombre de alguno de ustedes, Mari. Digamos Felipe, Felipe, la dirección de la casa de Felipe, ¿será un dato personal? personal, Sí, sí. señor. Sí, lo Ese es. sí, ¿cierto? Porque ese dato se lo estamos relacionando ¿a quién? A Felipe. ¿Listo? Que trabaja en el Hotel La Estancia. Que trabaja en el Hotel La Estancia. Entonces, si yo digo, Felipe trabaja en el Hotel La Estancia, ese es un dato personal. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Porque se lo estoy relacionando a Felipe. A Felipe. Pero si yo pregunto, ¿cuántas habitaciones tiene el Hotel La Estancia? ¿Ese es un dato personal? No, No. no. No, porque eso no es un dato que le estoy relacionando a una persona. En Trivanti. La dirección IP con la que se conecta un cliente a su página web es un dato personal. Yo diría que sí, porque Me corresponde la puse facilita, ¿sí o no? probablemente. Muy bien, pero sí, sí, claro, porque se le puede asociar a una persona. ¿A cuál? Al cliente que se está conectando, ¿correcto? Yo tengo ahí una duda. Adelante. Ahora que hay todo este tema que se llama scraping, que es toda la extracción automatizada de datos. Por ejemplo, yo soy Triviantes y no sé, creo un software que extrae todos los datos de Google Maps de negocio. Yo podría entonces utilizar libremente esa base de datos porque corresponde únicamente a datos de negocios y no de personas. Exacto, exacto. Sin embargo, en este momento la respuesta es sí. En este momento la respuesta es sí. Pero te voy a poner un ejemplo como para ilustrarte esto que te voy a decir. Es posible que la norma cambie. De hecho, en este momento hay un nuevo proyecto de ley que quiere meter muchas cosas nuevas.
Entonces, es posible que eso cambie en el futuro. En México, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales protege tanto a las personas naturales como a las empresas, ¿cierto? En Colombia, solo a las personas. Pero te voy a contar un caso. Hace año y medio yo tenía pico y placa los jueves y salí un día jueves que se me olvidó que tenía pico y placa y ¡pum! Me pararon y adivine qué, me pusieron el comparendo, ¿cierto? Pero resulta que hoy, esta mañana, salí en el carro a hacer una vuelta antes de la conferencia y hoy vi guardas de tránsito, pero no me pusieron infracción. ¿Por qué? Pues porque la ley cambió, ¿cierto? La ley cambió. Entonces, a medida que las leyes se actualizan, algunas cosas pueden dejar de ser penalizadas, por así decirlo, y otras no, ¿cierto? Entonces, otro punto, digamos, que en el que ganan sus empresas con Registra es que nosotros permanentemente estamos actualizados en el tema de la norma y pues los vamos a ir guiando si hay un cambio, si hay una modificación o si hay digamos, como una interpelación por alguna entidad, pues vamos a estar muy pendientes dándoles esas actualizaciones para que ustedes no vayan a infringir la norma. Pero volviendo a la pregunta que nos hizo, creo que Daniel, ¿cierto? Creo. Sí, señor. En este momento no tendrías problemas si la información que estás sacando es de empresas. ¿Vale? Ok, me queda claro. Adelante, ¿quién está por allí? Hola, buenos días. Soy Daniela, hago parte del equipo de Triviantes. Una Hola, pregunta. Daniela, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, gracias. Es que yo he escuchado, digamos, que hay datos sensibles, pero quería saber si los datos personales tienen como la relación con los datos sensibles, como una fecha de expedición, orígenes étnicos, como todo esto, o es algo muy independiente. Claro que sí, ya vamos para allá. Ya Ah, vamos ok, para allá. gracias. Tenemos, muy bien, entonces aquí como dice Daniela, no sé, por aquí Daniel también tiene una inquietud, escuchamos a Daniel y si no, seguimos. Adelante, Tengo Daniel. otra duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de las redes sociales que son perfiles personales pero públicos? Ya vamos para allá entonces también a resolver esas dos inquietudes. Voy a avanzar aquí en el tema y verificamos entonces sus dos inquietudes. Bueno, entonces, los datos personales pueden ser de varios tipos. Entonces, tenemos datos de tipo público. Los datos de tipo público se refiere a aquellos datos que no hay una restricción para conocerlos, que no hay un impedimento, que no hay una barrera, que cualquier persona lo puede conocer. Por ejemplo, sus antecedentes judiciales. ¿Qué necesito yo para conocer los antecedentes judiciales de Daniela? Simplemente su cédula. Me meto a la página web de la policía, meto la cédula y me aparece el certificado de antecedentes judiciales, ¿cierto? Ese es un dato de tipo público, o sea, no hay ninguna restricción para que lo pueda conocer cualquier persona. ¿Cuánto se gana un servidor público? ¿Cuánto se gana, por ejemplo, el alcalde? ¿Cuánto se gana un concejal? ¿Cuánto se gana un secretario de despacho? ¿Cuánto se gana, no sé, un profesional universitario en una entidad pública? Esos son datos de tipo público. Están abiertos para que cualquier persona los conozca. No hay ninguna restricción. Por ejemplo, solamente el nombre Daniel Muñoz, ese es un dato de tipo público. No hay ninguna restricción ni ninguna barrera para conocer ese nombre, solo el nombre, ¿cierto? Hablando del nombre. Voy a pasar al dato de tipo privado. Sí, entonces, si el dato de tipo público lo podía conocer cualquier persona, el dato de tipo privado solo lo conozco yo y un pequeño número de personas a mi alrededor. Por ejemplo, algunos datos de tipo privado son las enfermedades que padezco, eh, mis preferencias sexuales, mis preferencias deportivas. Es que a mí me gusta el América. No, a mí me gusta, no sé, el Junior. Entonces, esos son datos de tipo privado, datos de tipo privado, a los cuales, digamos que para poderlos conocer, pues yo tendría que indagar muchísimo para poder llegar a ese dato.
Y tenemos el dato de tipo semiprivado. El dato de tipo semiprivado, digamos que está en el intermedio. No está abierto para todo el mundo, pero tampoco está cerrado para todo el mundo. Ejemplo, mi experiencia laboral. ¿Quién conoce mi experiencia laboral? Pues la conozco yo, la conocen los compañeros que han trabajado conmigo, la conocen en las empresas donde yo he trabajado, ¿cierto? Entonces, mire que ya hay un grupo pues grandecito, pero pues no todo el mundo sabe cuál es mi experiencia laboral. ¿Dónde consigno yo la experiencia laboral? En la hoja de vida, cuando se la entrego a la empresa, ¿cierto? Entonces, mire que la empresa, sus empresas ya manejan, al recibir hojas de vida, ya manejan datos, ¿qué? Datos semiprivados, ¿sí? Otro ejemplo de datos semiprivados, las notas que saqué en el colegio o en la universidad. Entonces, ¿será que Daniel puede ir a la Universidad Autónoma, que fue donde yo estudié, y decirle, venga, yo necesito las notas de Julián, y se las pueden entregar? No, porque él no es Julián, ¿cierto? Entonces, ese es un dato semiprivado. ¿Quién tiene información de ese dato? Pues los profesores que me dieron la asignatura, los compañeros que estudiaron conmigo, las personas que trabajan en registro académico. Ese es un dato semiprivado, ¿sí? Pero vámonos a los huéspedes. El alojamiento de que Julián fue el miércoles y se quedó en la estancia con la novia, ¿ese es un dato privado, semiprivado o público? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber ahí. ¿Qué dice la estancia? Pues sería semiprivado, ¿no? Sería semiprivado. Muy bien. ¿Por qué? Porque no es privado del todo, porque lo conozco yo como Julián, ¿cierto? Lo conoce mi novia, pero no lo conoce, y lo conocen los empleados de la estancia, ¿cierto? Entonces, un dato semiprivado. Creo que el ejemplo ahí estamos muy claros, pero otro ejemplo de datos semiprivado es mi historial crediticio. Entonces, ¿quién tiene acceso a la información de mi historial crediticio? Pues la tengo yo, que soy el que he hecho los créditos, cada una de las entidades financieras con las que he tramitado algún crédito y las centrales de riesgo. Entonces, mire que ese también es un dato semiprivado, semiprivado. Muy bien. Y tenemos el dato sensible. El dato sensible de entrada es un dato privado. ¿Sí? De entrada es un dato, es una lista de los datos privados. Y el dato sensible además es el que puede generar discriminación o rechazo. Es, por ejemplo, el resultado de unos exámenes médicos donde dice, es que esta persona tiene VIH, ¿cierto? Entonces, ese es un dato sensible. Los resultados de unos exámenes que le hicieron a un empleado que se cayó y por el tema de la ARL lo atendieron o lo atendieron en la EPS. Entonces, los resultados de esa historia clínica son datos sensibles, ¿sí? Entonces, toda la información relacionada con la salud se consideran datos sensibles. También se consideran datos sensibles mis preferencias. Si a mí me gusta un determinado equipo de fútbol o determinado deporte, o tengo determinadas preferencias sexuales o determinadas creencias religiosas, todo eso se consideran datos sensibles porque pueden generar ¿qué? Discriminación o rechazo. También se consideran datos sensibles cualquier dato. Ahí sí, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, cualquier dato de menores de edad. O sea, personas menores de 18 años, todo lo que se maneje de esas personas se va a considerar datos sensibles. Aquí vemos entonces la clasificación que tenemos. Entonces, todo lo que estábamos hablando son datos personales, pero los datos personales se clasifican en públicos, semiprivados y privados y sensibles. Entonces vamos a poner un ejemplo. Eh, a Daniela le gustan los gatos. ¿Ese es un dato público, semiprivado, privado o sensible? ¿Qué dicen allá en la estancia de Daniela? A Daniela le gustan los gatos. ¿Es un dato público, semiprivado, privado o sensible? Sensible. ¿Por qué?
Porque pues es algo que le compete solamente a ella, o sea, es algo que ella tiene para mí en su vida privada, ¿no? Porque se trata de una preferencia, primero que todo, ¿cierto? Se trata de una preferencia, un gusto. Y fuera de eso, puede generar discriminación o rechazo, porque en el trabajo, pues puede que hayan personas que no les gusten los gatos, ¿cierto? Entonces, podría generar discriminación o rechazo. Muy bien. Creo que ahí vamos excelente en conceptos básicos. Voy a continuar con otros puntos, pero esta partecita es súper importante. Me confirman, por favor, si todavía queda alguna duda sobre dato público, semiprivado, privado o sensible, o dato personal, si hay alguna duda sobre eso. Asumo que vamos bien, ok. Prueba coordinador, ¿quién es Y de mi coordinador? parte, todo esto sí ya Danilo. me quedó claro lo que te preguntaba ahora de datos sensibles. Ya con esta información ya súper claro. Muchas Bueno. gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa para contestar la pregunta de Daniel? ¿Qué pasa cuando mi fotografía, qué tipo de dato es, Daniel? ¿Pública, semiprivada, privada o sensible? Mi fotografía. Privada. Bueno, es privada, pero te voy a contar una Si la cosa. van a utilizar, si la Que van a me, utilizar es que- privada. que me faltó además. La fotografía, además de ser privada, es un dato sensible también. Se me pasó ahorita. En los datos sensibles cabe también todos los datos biométricos. Biométricos. Entonces, el dato biométrico es el que me puede identificar de cierta forma utilizando mi biología, ¿cierto? O la medición de mi biología, pero se llama biométrico. Entonces, me pueden identificar, por ejemplo, con una carta dental, con el color del iris, me pueden identificar con la fotografía de la geometría facial, con mi huella dactilar, con mi ADN, con una muestra de sangre. Entonces, hay muchísimas formas de datos biométricos, con mi voz, con el tono de mi voz. Entonces, esos datos biométricos también en Colombia son considerados como datos sensibles, ¿sí? Y hago el énfasis en Colombia, porque es que a veces nos llega información de datos personales por redes sociales, pero resulta que es alguien de México que está hablando, o alguien de Perú, o alguien de Argentina, y pues tenemos, a pesar de que la normativa en cierta forma se parece un poco, sí tenemos diferencias entre un país y otro. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al tema, la fotografía es un dato privado, un dato sensible, y pues que la conozco solo yo, ¿cierto? Pero cuando entro a una red social y publico mi foto, esa foto dejó de ser privada para convertirse en ¿qué? En pública, ¿cierto? ¿Cierto, Daniel? En pública. Es correcto. ¿Por qué? Porque eliminé cualquier barrera para que una persona accediera a mi foto, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Hay todo. Sí, bien. Listo, hasta ahí vamos bien. Entonces, mire este ejemplo, lo bonito, Daniel. Entonces, yo hago pública mi foto, ¿cierto? Yo hago pública mi foto cuando la publico en las redes sociales. Pero entonces, porque yo la haya publicado en mi red social, Daniel la puede utilizar. No, Pensaría que no. Daniel no tiene el no. permiso. Mire, entonces mire que mi dato que era privado lo convertí en público cuando decidí publicarla en redes sociales. Pero al tratarse de un dato público, ¿cierto? Ya no significa que yo la pueda utilizar, ¿cierto? O sea, los datos públicos son de consulta, más no de uso. Son únicamente su función es de consulta. O sea, yo puedo ver la foto, muy chévere y todo ese rollo, pero yo acá no puedo hacer nada con las fotos que Daniela publica en su Instagram, ¿cierto? Sería un abuso. Adelante la estancia. Yo te tengo una pregunta con respecto al uso de las redes del hotel. Digamos, nosotros normalmente, pues una de las cosas que utilizamos son videos y fotografías de los huéspedes que nosotros solicitamos, pues obviamente para que cuenten un poco de su experiencia. Esa parte, ¿cómo se gestiona? Muchas gracias, excelentísima pregunta. La vamos a contestar en un ratico, ¿te parece? Para poder ver unos conceptos Gracias. y volvemos ahí a esa pregunta, pero está genial porque pues es algo que habitualmente
vamos a requerir en todas las empresas. Entonces no te preocupes, vamos para allá, pero quiero explicarles unas cosas previas para que cuando lleguemos a la respuesta pues puedan como tener el mapa completo. ¿Listo?